Vamos a entrar a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a abrir el corazón. Vamos a abrir también la palabra del Señor en el libro de Marcos. El libro de Marcos va a ser nuestro texto. Vamos a poner un separador ahí en el libro de Marcos. Y vamos a abrir el corazón a la escritura, a la palabra del Señor. Según datos del Senapred, el 21 de diciembre de 1994, el volcán aquí muy cercano, Popocatépetl, despertó después de 70 años de haber descansado. Ese día se produjo la primera emisión de ceniza después de 70 años y según el Senapred, 50,000 personas de las comunidades cercanas a las faldas del volcán fueron evacuadas. Y una de las cosas, hermanos, que me llama la atención de esto es de que cuando el volcán estaba haciendo erupción, la gente se espantó, la gente entró en pánico y la evacuación, aunque fue difícil, no hay ninguna evacuación de tanta población que sea fácil, aunque fue difícil, la gente accedió a poder salir de sus casas, a poder abandonar sus hogares, a poder abandonar su tierra para poderse resguardar de lo que estaba sucediendo. Pero esto siguió sucediendo una y otra vez al punto donde la gente se ha ido acostumbrando a los ruidos del volcán. Hoy en día podemos ver erupciones, podemos ver que el volcán hace ruido y la gente ya no dice nada. Ya no se preocupa. Hoy en día, si las autoridades tratan de hacer una evacuación, la gente se está resistiendo y lo hemos visto en las ocasiones pasadas que han tratado de hablarle a la gente para una evacuación. Hay mucha gente que dice: yo no me voy, ya sea porque en la primera vez les robaron, ya sea porque la primera vez no sucedió nada o porque todo fue tal vez un desorden. Pero hoy por día, hermanos, mucha gente decidiría quedarse y no salir o no permitir ser evacuados. Y esto es algo peligroso, porque cuando nosotros estamos en contacto continuo con el peligro, nos vamos acostumbrando al peligro. Es como cuando una persona camina mucho por la orilla de un edificio, llega al punto donde pierde el miedo. Y cuando pierde el miedo normalmente es cuando se resbalan y se matan, porque ese miedo es natural y ese es un miedo, podríamos decir, bueno. Y lo podemos ver en esta pandemia. Al principio mucha gente espantada, mucha gente no solamente espantada, preocupada y haciendo lo que debería de hacer. Y hoy en día vemos que mucha gente está perdiendo como que las precauciones. Déjeme decirle, el hecho de que seamos cristianos no significa tampoco que nos vamos a ir a meter a donde no debemos, porque cuando se pierde el miedo es cuando nosotros podemos arriesgar. Y no hablo de un temor demoníaco, hablo de un miedo natural. Ahora, en nuestra vida cristiana, hermanos, puede ser lo mismo. Déjeme decirle que muchas veces el ser humano ya no puede percibir las señales de riesgo. Muchas veces el ser humano, hablando espiritualmente, ha perdido esas señales de riesgo. Cuando nosotros llegamos a Cristo y veníamos todos torcidos, todos llenos de pecado, comenzamos a escuchar la palabra de Dios, a hacer cambios en nuestra vida. Y cada vez que nos acordábamos del pasado, nos daba hasta escalofríos y decíamos: Señor, líbranos de volver a ese pasado, y teníamos miedo. Pero hay muchas veces, hermanos, que cuando eso se va alejando o está de continuo el pecado, las personas comienzan a acostumbrarse a eso. Y esto es lo que se vuelve peligroso, porque en algún tiempo las personas comienzan a fijarse en los tiempos de la profecía, en el tiempo que Dios estableció para su venida, para nuestra salvación, y muchas personas no están enfocados en ello, han olvidado. Lo que está pasando en nuestros tiempos, hermanos, es algo similar. Se están ignorando las señales del rapto, las señales de la venida de Jesucristo, porque el Señor Jesucristo nos prometió volver. En el libro de Marcos capítulo 13, vamos a leer del 26
al 37. Marcos capítulo 13, vamos a leer del 26 al 37. Dice la palabra de Dios: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos de su casa, y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos dé revelación. Padre celestial, te suplicamos que a cada uno de nosotros nos des entendimiento sobre estas cosas. Señor, ayúdanos a estar listos para tu venida, preparados, Señor, para ir contigo. Yo te suplico también nos ayudes a alcanzar el mayor número, Padre celestial. Te rogamos todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Quiero hablarle de un mensaje que se llama Los últimos tiempos. Y quiero hablarle en primer lugar, el Señor prometió volver. Algo que debemos de recordar, hermanos, es que nuestro Señor prometió volver por su iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, no en el aire, sino en su presencia. Juan capítulo 14 del verso 1 al 3 dice la Escritura: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Dice a mí mismo porque nosotros somos su cuerpo. Por eso dice la Escritura: y os tomaré a mí mismo, para que a donde yo estoy, vosotros también estéis, dice la Escritura. Ese es el plan de nuestro Señor. El plan de todo lo que estamos haciendo, el plan de nuestra salvación es para estar con Él por todos los tiempos. Pero el Señor promete volver por su iglesia. Así es que si tú eres cristiano, entiendes esto. Si tú eres una persona que apenas está escuchando de esto y a lo mejor nunca habías escuchado la venida de Cristo, déjame decirte, necesitas acercarte a Jesús, porque Él es el único medio de salvación. Pero cristianos deberían de estar esperando la venida de Cristo día con día, atentos a las señales, atentos a lo que se está viendo, atentos alegrándose y predicando la palabra de Dios, porque su venida está muy cerca. Hermanos, todo lo que tú estás viendo, terremotos, enfermedades, injusticias, maldad y todo lo que alcanzamos a distinguir o alcanzamos a ver, no nos revela otra cosa más que Cristo está por venir. Eso es lo que vemos. No se preocupe que si va a haber una caída en el dólar, que si va a haber escasez, que si cómo le vamos a hacer. Déjeme decirle, estamos a las puertas del rapto. Y cada uno de nosotros debe de estar listo a la venida de Jesucristo.
Cada uno de nosotros debemos de estar listos para la venida del Señor. La iglesia, como la novia, debe de estar lista como aquellas 5 vírgenes que usted puede ver en el libro de Mateo. Ahí en el libro de Mateo, capítulo 25, del versículo 1 al 13 nos dice la palabra de Dios: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite para que vuestras lámparas no se apaguen, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo dijeron: para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, dice la Escritura. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Esta es una recomendación que nos hace el apóstol Pedro. Y nos dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, hablaba de todo lo que va a acontecer o está aconteciendo, o la venida de Jesucristo. Dice la Escritura: procurad con diligencia ser hallados por él. ¿Por quién? Por Jesucristo, sin mancha, irreprensibles. En pocas palabras, que estén en paz. Cuando tú ves una persona que no tiene paz, cuando ves una persona que anda peleando con todo mundo, es una persona que normalmente tiene mancha, y es una persona que la están reprendiendo a cada momento. Ahora, esto de lo que Dios espera de nosotros, hermanos, o esto es lo que Dios espera de nosotros, que vivamos atentos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos hermanos que quieren muchas veces saber cuándo será ese día, qué les depara el destino, y quieren saber acerca del futuro. Pero déjeme decirle lo que nos dice la palabra de Dios ahí en el versículo 28 de nuestro texto. Dice la Escritura ahí en el libro de Marcos capítulo 13, en el versículo 28 y 29, nos dice la palabra de Dios de esta manera: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Estas cosas, ¿cuáles cosas? ¿De qué cosas está hablando? Ahí mismo en Marcos capítulo 13, vamos a leer del versículo 5 al 9. Del 5 al 9 dice: Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán,
y delante de gobernadores y reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos, dice la palabra de Dios. Hermanos, día a día vemos señales, señales proféticas, vemos profecías cumpliéndose, y Dios desea que veamos que ya está cerca su venida. Todas estas señales que usted ve, no crea que Dios lo agarró desprevenido, la pandemia. Híjole, yo ni sabía que iba a venir una pandemia, ya me alteró el tiempo de la venida de mi hijo. Nada de eso. Todo esto está preparado. Mire, déjeme decirle, tal vez el diablo está preparando la plataforma para la marca de la bestia, está preparando todo un nuevo sistema para someter al cristianismo, para someter al evangelio. Pero la palabra de Dios dice que su palabra nunca pasará. Este mundo va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Entonces, hermanos, nosotros debemos de ver esto con entusiasmo. Y cuando vemos todas estas cosas, terremotos, rumores de guerras y pareciera que muy pronto guerras, es algo que nos debe de alegrar, no por las pérdidas humanas, sino porque está muy cerquita la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 21 verso 36 dice la palabra de Dios: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora tal vez te preguntes, ¿y cuánto tiempo faltará? Pastor, ¿nos puede decir qué día y la hora, por favor? Le puedo decir que ahorita estamos a tal fecha y le puedo dar la hora de ahorita, pero no le podré dar la fecha de la venida de Cristo. Incluso la Escritura dice que ni el Hijo sabe, que ni nuestro Señor sabe. El Padre, nuestro Padre Celestial, es el único que sabe cuándo. Es el único que está esperando, dice el apóstol Pedro, que se salve el mayor número de almas para poder mandar a su Hijo. Porque una vez mandando a su Hijo, déjeme decirle que si usted no estaba preparado y vino el Señor Jesucristo, no crea que va a haber tiempo de ver una lucecita. Ya viene Cristo, Señor, perdón. Pero como cuando viene alguien y cuando alguien está trabajando y de repente viene el patrón y hoy se ponen bien trabajadores porque viene el patrón. No vaya a pensar que va a haber ese tiempo. Ya viene el Señor Jesús aquí. Dice esto la Biblia y muy lector en ese momento y nunca la leyó anteriormente. No habrá tiempo de eso. Dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces tal vez escuches personas hoy en la televisión, en el internet, hay muchos cristianos desgraciadamente hablando de que ya hicieron cuentas de las 70 semanas y que ya hicieron cálculos y que Cristo viene para el año fulano de tal, la fecha fulana de tal. Y hablan hasta de fechas. Déjame decirte, no nos interesa cuándo vendrá Cristo, en qué hora, en qué día. Lo que nos debe de interesar es en estar preparados para su venida. Normalmente, si tú ves a muchos investigando cuándo será ese día, la pregunta es ¿para qué? Tal vez para que mientras no venga ellos puedan pecar libremente. Tal vez por eso quieran saber la fecha. A lo mejor si el Señor dice, bueno, voy en el 2030, qué bueno, todavía tengo unos añitos de discoteca, de baile, de borracheras, todavía tengo un buen tiempo. Por eso el Señor nunca le va a revelar a ningún ser humano cuándo es la fecha. Nunca. Le decía al hermano Zambrano, y si aún un ser humano le atinara la fecha, Dios la cambiaría. Porque Él dijo que nadie la sabe. Y no nos conviene saber, porque cuando nosotros sabemos algo respecto al futuro, en un mal sentido, nosotros nos confiamos en el tiempo. El dueño de los tiempos es Dios. Déjame decirte que nosotros los cristianos debemos estar esperándolo cada momento, sabiendo que en todo momento tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos, como dice Hebreos 12:1. Y entre esos testigos, ¿quién cree que está? Dios mismo. Dios mismo es uno de esos testigos que nos está viendo cuáles son nuestra reacción. Los ángeles, imagínense, los ángeles están viendo cuál es su respuesta ante la tentación.
Imagínese, usted va caminando en la calle, el diablo ya trae una tentación del otro lado de la calle, y aquí los ángeles haciendo un trabajo, fortaleciendo, pero al mismo tiempo esperando que usted reaccione correctamente ante esa tentación. Entonces tenemos una gran nube de testigos. No sé si se acuerda cuando en la escuela yo podía decir hay dos grupos de personas: aquellos que son muy juiciosos, que haya examen, no haya examen, esté el maestro, no esté el maestro, están estudiando. No les importa si el maestro está, si el maestro anda platicando con la maestra o la maestra con el maestro. A los alumnos no les importa. Ese grupo de alumnos es muy juicioso, él está estudiando. Su meta no es si el maestro está o no está, su meta es lograr los objetivos por los cuales fue puesto en la escuela. Pero está el otro grupo, el que solamente hace la tarea cuando el maestro lo está viendo. Ay, ahí viene el maestro y se ponen a hacer la tarea. Ay, me voy a poner a estudiar porque el lunes hay examen. No estudió todo el mes pasado, pero un día antes del examen se puso a matarse a estudiar. Normalmente esos son los que les va a costar tener trabajo en el futuro. Normalmente son los que nos van a andar echando la mano para repellar para algo aquí en la iglesia, o si es que bien les va, ¿no? Porque hay muchos de ellos que ni siquiera sobreviven. El deseo de Dios, hermanos, es que nosotros seamos como los alumnos juiciosos. No sé cuándo vaya a venir el maestro, no sé cuándo vaya a venir el Señor, pero Él me dijo que en su palabra nosotros podemos ser libres. Así es que en su palabra Él dijo que va a venir. No sé si va a ser mañana, pasado mañana, no sé, pero yo estoy listo para cuando Él venga. Eso es lo que nos está diciendo nuestro texto. Ahí en el libro de Marcos capítulo 13, dice la escritura, en el 13 versículo 34, es como el hombre que yéndose lejos de su casa dio autoridad a sus siervos. Ese hombre da autoridad y deja ahí al portero, le dice: ¿sabes qué? Tú nomás estate listo, yo voy a regresar para que me abra la puerta. Y lo que está diciendo la escritura es de que nosotros tenemos que velar. En el versículo 35, velad porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Tal vez sea al anochecer, tal vez, dice la escritura, sea medianoche, a lo mejor al canto del gallo, o a lo mejor en la mañana. Verso 36 dice: para que cuando venga de repente no los halle durmiendo. ¿Sí me estás entendiendo? Ese es el deseo de Dios, que nos encuentre estudiando su palabra, practicando sus leyes, que nos encuentre bien salvitos. Déjeme decirle, uno de los peligros que tenemos en esta pandemia es de que muchos cristianos se cuidaron del coronavirus, pero no han cuidado su salvación, y muchos andan fuera del reino de los cielos. Les decía una ocasión, yo no sé si se mudaron de país, se fueron de ciudad, no sabemos. En sí, llegó una vez donde tal vez me pregunté, ¿no sería el rapto? Porque ya no sé nada de ellos, pero dije, no creo que haya sido el rapto. Los más fieles los sigo viendo. Entonces, hermanos, Dios desea que en medio de cualquier pandemia, en medio de cualquier circunstancia, tú sigas siendo cristiano, tú sigas escuchando palabra de Dios. Déjame decirte, no podemos congregarnos como antes, pero gloria a Dios por aquellos que están leyendo la Biblia. Gloria a Dios por aquellos que siguen practicando todo lo que habían aprendido anteriormente. Gloria a Dios porque ellos están despiertos, ellos están velando. Y cuidado cuando nosotros lleguemos a un punto de adormitamiento, porque ahí es donde hay peligro. Ahora, nuestra actitud, hermanos, debe de ser estar siempre listos. Y no busquemos saber cuándo, porque no nos conviene. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 al 4 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina,
como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día, o no estéis en tinieblas, perdón, para que aquel día no sean sorprendidos o no los sorprenda como el ladrón. Segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche. Mateo 24, la palabra de Dios nos dice, ahí en el libro de Mateo capítulo 24, en el versículo 36, algo importante la escritura nos habla en esta hora. El versículo 36 del capítulo 24 dice la palabra del Señor: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Así es que, hermanos, necesitamos velar. Dice en el versículo 43: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora vendría el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que no pensáis. Hermanos, bienaventurados, dice Mateo 24:46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, velando. Hermanos míos, mientras el mundo está especulando acerca del fin del mundo o de los tiempos, nosotros debemos continuar llevando a cabo la comisión que Cristo nos encargó. Debemos de seguir predicando el Evangelio. Necesitamos, hermanos, convertirnos en luz, como dice la escritura, Marcos capítulo 13 versículo 10 dice: y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Es necesario, es una prioridad del Señor que sea predicado el Evangelio, y esta es una misión o comisión de cada uno de nosotros. Así es que, hermanos, no estemos más atentos en las teorías conspiradoras del mundo, sino en nuestra santificación, en crecer en gracia y en el conocimiento de Dios. Si debemos vivir, hermanos, vivamos para Cristo y vivamos esperando su venida, que cualquier momento puede ser, pero no preocupados que si va a ser mañana o pasado mañana, simplemente listos, conocedores de que Dios viene. Y esto, dice Juan 3, esta es la esperanza purificadora del creyente, el saber que Cristo viene, porque eso lo ayuda a guardarse. Así es que, mientras tanto, debemos mantenernos en pie de guerra, porque no tenemos la menor idea de cuándo será. Así que mantenernos velando es nuestra mejor opción, guardando el corazón, predicando el Evangelio, siendo luz para el mundo. Pero tiene usted que preguntarse en esta mañana si está usted listo. Si Cristo viniera el día de hoy, pregúntese, ¿se iría con Él? Ay, no sé, es que me agarré del chongo con la mujer en la mañana. ¿Se iría con el Señor? Eso debe de preguntárselo cada día, cada día. Y si hoy viniera Cristo, me iría con Él. Y eso nos ayuda a ponernos a cuenta. Señor, perdóname. Por eso los cristianos oran en la mañana, al mediodía y en la noche, porque una relación con su Dios lo mantiene en la salvación. Una oración con su Padre, una relación con su Padre lo mantiene donde debe de estar. Y yo sé que con todas estas textos que acabé de leer, usted tal vez
ya tenga una imagen de cómo va a ser eso, cómo va a suceder eso, pero si no la tiene, yo le quiero ayudar un poco. Es solamente una ilustración que vamos a ver en unos momentos. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando: mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando: mamá. Va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó. Escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se
llevada en un abrir y cerrar de ojos, el pánico que va a vivir el mundo, y entonces de ahí entra la gran tribulación y Dios nos libre. El plan de Jesucristo para cada uno de nosotros es que nos vayamos con Él, que no nos quedemos, porque lo que viene después del rapto, le aseguro que ninguno de nosotros quiere vivirlo. Le aseguro que ninguno de nosotros quiere quedarse. Así es que le animo, prepárese para lo que Dios tenga para cada uno de nosotros. Mire, al apóstol Pedro le decían, es que desde cuándo vienen diciendo que Cristo viene y que esto y que el otro, y dice el apóstol Pedro, y lo tienen por tardanza. Déjeme decirle, los tiempos están muy cerca y todas las profecías que se han ido cumpliendo nos habla de este milenio, de este siglo, pudiera decir, pudiera ser hasta de esta década, pudiera ser, solo Dios lo sabe. No se preocupe cuándo, preocúpese por vivir una vida cristiana agradándole a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a inclinar nuestro rostro, reverencia a Dios, todo rostro inclinado, y quiero animarle a que considere esto en su corazón. Quiero animarle en que este no es tiempo de una separación con Dios y nunca lo será. Este es un tiempo, hermanos, donde nosotros podemos venir a Cristo, donde aún Cristo está como nuestro abogado, como nuestro intercesor, pero llegará el punto donde nuestro Cristo estará como juez. Hermanos míos, yo sé que somos atribulados en esta vida y que batallamos en muchas áreas, pero usted y yo hemos sido muy afortunados de conocer el Evangelio. Somos muy afortunados de saber que Cristo viene. Cuando mucha gente camina sin saber que la venida de Cristo está cerca. Es más, si les decimos de la venida de Cristo, sí saben que la Biblia habla de una venida, pero no saben qué va a suceder. Una vez me decía una persona, es que Dios no nos puede dejar a todos. Es que todos somos pecadores, a todos nos tiene que llevar el Señor. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que viene por su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Aquellos que le han recibido como Señor y Salvador. Aquellos que le sirven, aquellos que lo siguen. ¿Pero de qué religión? El Señor no habla de religión. El Señor habla de seguidores. El Señor habla de aquellos que se han quitado las ropas sucias y se han puesto ropas limpias, no porque ellos las pudieron lavar, sino porque Cristo es el que puede limpiarnos. Hermanos, estamos en los últimos tiempos, y esto no es para que ninguno de nosotros se entristezca, sino todo lo contrario, que disfrutemos la vida, que nos gocemos en su gracia.